Hoy continuamos con nuestra serie sobre cómo superar la soledad. Cómo superar la soledad. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento se sintió solo o está solo, porque hay dos cosas. Una es estar solo y otra es sentirse solo. Hay personas que me dicen, me siento solo. ¿Y quién vive en tu casa? Oh, está toda mi familia, hay mucha gente. En el trabajo estoy rodeado de compañeros, pero sin embargo me siento solo. Ahí nos damos cuenta que el sentimiento de soledad es independiente a la realidad. Esa es una sensación subjetiva. Esto quiere decir una sensación personal. Uno se puede sentir solo sin estar solo. Y uno se puede sentir acompañado estando solo. ¿Se entiende? En los últimos años la soledad ha aumentado drásticamente en un periodo muy corto de tiempo en todo el mundo. Hay muchísima gente que está sola, pero más que nada se siente sola. Sentirse solo no solo afecta a la salud mental, sino que también afecta a la salud física. Con el tiempo, si uno permanentemente se siente solo y uno declara, yo estoy solo, qué desgracia la mía, estoy solo, y uno mismo se va alimentando de esa sensación, y eso va enfermando nuestro organismo. Son las enfermedades psicosomáticas, quiere decir lo que mi mente cree, eso también tiene un efecto poderoso en nuestro cuerpo, las enfermedades. Hay alguna tendencia patológica en la psicología que son los hipocondríacos. Hipocondríaco es alguien que se fabrica las enfermedades, se inventa. Le duele el estómago, tal vez porque comió un poquito pesado, y dice, debe ser un cáncer. ¿Cuántos meses de vida me quedará? Y se está fabricando una enfermedad. Eso se llama hipocondría, es terrible. Así que, bueno, algunos pueden tener, no todos. Así que la soledad es más un sentimiento que una realidad y como decíamos, últimamente en todo el mundo ha aumentado en una forma alarmante. A veces es por ausencia de relaciones sociales satisfactorias. A veces puede ser por ausencia. La persona, por más que trabaja en un grupo numeroso de personas, esa persona no se comunica con nadie, es un solitario, no tiene comunicación con nadie. Y es algo que le afecta a sí mismo. Y sobre todo por ausencia de una íntima relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y uno dice, no, pero yo soy un hijo de Dios, yo oro a Dios. Eso está muy bien. Uno puede pasarse horas orando a Dios y sentirse solo. Porque hay que ver si cuando estamos en la intimidad con Dios, nosotros le hablamos, le pedimos, incluso le podemos agradecer, pero no le entregamos ese sentimiento de soledad. No le entregamos. O si le entregamos, lo hacemos de labios. Pero me levanto de orar y puedo seguir sintiéndome solo. Entonces, de nada vale orar tanto si yo no le entrego mi sentimiento de soledad. Entonces tenemos que aprender a orar y entregarle esa sensación fea que me está perjudicando. La soledad o el sentimiento de soledad provoca varias cosas. Una de esas es la ansiedad. Una persona que se siente sola comienza a estar ansiosa. Otra puede ser la depresión. Puede ir entrando en un estado depresivo la persona. También puede provocar insomnio, no puede dormir durante la noche. Da vueltas y vueltas en la cama, se levanta, no puede dormir. Y muchas veces conduce a la drogadicción y a veces al alcoholismo. Yo tengo en mi familia un caso triste, dramático. Hace muchos años, una hermana mía falleció a una edad relativamente joven.
Tenía 42, 43 años. Y entonces yo hablé con mi cuñado y le dije, mira cuñado, espera un tiempo, pedirle a Dios que te dé otra compañera, porque no es bueno que te quedes solo. Y él me dijo, no, yo jamás me voy a volver a casar. Yo me casé una vez, mi esposa partió con el Señor porque era creyente, en la casa de mi hermana se formó una iglesia, ella salía, predicaba, invitaba, y yo me iba a ayudarla a predicar. Y mi cuñado dijo, no, me quedo solo. Yo le dije, no te conviene, todavía sos joven para quedarte solo. Espera un tiempo prudencial y pedirle a Dios que te dé una nueva compañera. Pero él dijo, no, me quedo solo y me quedo solo. Y así fue. Pero andando el tiempo, mi cuñado empezó a beber. Antes de eso tal vez tomaba un poquitito con la comida, pero empezó a beber bebidas alcohólicas muy fuertes. Y cada vez más, y en poco tiempo, él contrajo una cirrosis del hígado, una cirrosis hepática. ¿Y de qué murió? De la cirrosis hepática. Mira, ¿en qué terminó la soledad? Si él tal vez se hubiese casado, hubiese vivido muchos años porque todavía era un hombre joven. Así que esto de sentirse solo y no reconocer o no tomar precaución puede llegar a ser peligroso. Son muchos los factores o causa de la soledad. Sin embargo, los más comunes se encuentran, yo voy a mencionar algunos, son interminables. Uno de los factores es la edad. Pero este es un factor relativo, porque hay jóvenes que se sienten solos a pesar de ser jóvenes. Pero está en las estadísticas mundiales que las personas que van entrando en años, la edad madura, la tercera edad, la ancianidad, es dañina si no toma precaución. La edad es un factor que puede determinar el sentirse solo. A diferencia del pasado, ahora las personas mayores están como desplazadas de la sociedad. Es como que no tienen un lugar donde fungir, trabajar, hacer alguna actividad. Esto a veces produce sentimiento de soledad y depresión. Por eso me preocupo mucho cuando encuentro algún jubilado que no hace nada. Yo le digo, ¿y qué haces? ¿No te aburrís de estar de balde? No, me dice, no. Pero vemos que su conducta, yo a veces descubro que su conducta no es buena. Se empieza a poner nervioso, es iracundo, es por la desocupación. El hombre ha sido creado para estar activo mientras viva. Cuando el hombre o la mujer, digo hombre genéricamente, queda inactivo, se torna insoportable. Porque si está todo el día sentado, está desocupado, su mente comienza a divagar, comienza a pensar cosas negativas. Pero cuando uno está ocupado, supongamos que se jubiló alguien y ahora disfruta de la jubilación. La palabra jubilación viene de jubileo. Jubileo era una época en Israel de disfrutar, de gozar de los beneficios, de las bendiciones de Dios. Pero hay muchos jubilados deprimidos. Hay muchos jubilados que se sienten solos. ¿Por qué? Porque no hacen nada. El hombre no puede estar sin hacer nada. Tiene que estar ocupado, tiene que estar haciendo. Por lo menos un hobby, un entretenimiento, o aprender a cocinar, o aprender a hacer cosas en la casa, y si es posible conseguir un nuevo trabajo. El trabajo es muy saludable. Cuando uno queda desocupado, comienza a sentirse solo y comienza a deprimirse. Y el depresivo comienza a dañar a todo su entorno, porque el depresivo todo el día se está quejando de la vida, es un gruñón, es un protestón, como no tiene nada que hacer, todo lo que ve está mal. El hombre se siente solo y sin darse cuenta está enojado con el gato, con el perro, con la esposa, con el hijo, con todo. Pero es por su desocupación. Así que si hay algún jubilado desocupado, yo te recomiendo que te pongas a hacer algo, que te pongas activamente, compromete tu tiempo con algo que te entusiasma, algo que estés activo. Una segunda situación
o motivo que le puede llegar al sentimiento de soledad es la viudez y el divorcio. La viudez y el divorcio. Es necesario asumir y superar el duelo ante la pérdida de un ser querido o pareja, porque de lo contrario puede originar depresión. Reitero, cuando uno pierde un ser querido hay que elaborar el duelo. Y antes yo pensaba que duelo solamente se elaboraba cuando moría un familiar o un ser querido. Después, estudiando mucho del tema, me di cuenta que la pérdida del trabajo hay que elaborar ese duelo. Toda pérdida necesita que uno elabore un duelo. ¿Qué es eso? Es todo un proceso de elaborar el duelo. Aceptar una realidad, hablar de esa realidad, tratar de superar esa realidad, pero muchas veces uno obra justo lo contrario, como un tema tabú, de eso no se habla. Y para elaborar un duelo uno tiene que hablar de la pérdida, ver las cosas lindas que sucedieron, ver las cosas feas, pero bueno, hay cosas irreversibles, pero toda pérdida del trabajo, pérdida de la casa, pérdida de un ser querido, todo demanda la elaboración de un duelo. Así que ante la pérdida de un ser querido o de la pareja, porque de lo contrario pudo originar depresión, por su parte, quienes no pueden crear nuevos lazos afectivos, o van de pareja en pareja después de un divorcio, refuerzan sus sentimientos de soledad. Hay dos cosas. Psicológicamente, emocionalmente, no es bueno andar como un picaflor de rama en rama, de flor en flor, porque cada que se rompe una nueva relación queda un sentimiento de frustración, un sentimiento de soledad, y uno se siente fracasado. Yo he hablado con muchos hombres y mujeres que han intentado rehacer su vida de pareja y cada separación produjo una nueva sensación de fracaso, de frustración, de soledad. Así que algunos dicen, tienen la filosofía, bueno, se fue una, tomo otra, y si se fue, tomo otra. No, cada vez se va hundiendo más en sentimientos negativos. Así que después de un divorcio, una separación, hay que tener cuidado, hay que tomar precaución. Otra de las cosas que pueden causar sentimientos de soledad son las redes sociales. Depende. Si hay alguien que vive solo en la casa, no tiene a nadie, bueno, es un buen momento de tener la computadora, tener comunicación a través de las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, el correo electrónico. Hay que ver cómo se lo usa, porque Internet tiene de todo, lo malo, lo perverso, lo diabólico y lo bueno, lo santo, lo cristiano. No es malo Internet, es cómo lo usamos, qué uso le damos, qué miramos, qué hacemos. Pero también puede ser un contratiempo, porque si uno está totalmente absorbido por la computadora, por Internet, obviamente que eso interrumpe la comunicación interpersonal con nuestros seres queridos, con nuestra familia o amigos. Así que hay que tener cuidado. Siempre hay que ser equilibrado, Así que puede sentirse mal cuando alguien está mucho tiempo enfrascado en ese tema. Otro de los factores que puede desencadenar sentimientos de soledad son los viajes. La persona que viaja, nunca está en la casa, no está en un lugar donde se pueda relacionar con otras personas, porque siempre está o en el auto, o en el ómnibus, o en el avión. Entonces su vida es pasajera, continua. Viene a la casa, está un día o dos y vuelve a viajar. Hay personas que viven viajando. Esas personas generalmente se sienten muy solas porque no tienen una fluida comunicación, una relación personal con otros seres humanos. Así que las relaciones sociales son afectadas cuando uno viaja mucho. Otro factor puede ser la genética. De acuerdo con una investigación de la Universidad de Chicago, Estados Unidos,
la soledad se origina en muchos casos en el cerebro, en el que ciertas zonas específicas se activan tras este sentimiento, por lo cual puede considerarse como un componente genético. A veces está todo muy bien el ambiente y a lo mejor yo incluso tengo comunicación con la gente de mi entorno, pero hay unos ciertos químicos en el cerebro que me pueden hacer sentir solo. Y hay algunos que dicen, no, yo no tengo ni un medicamento. No hay que ser fanático, hay que ver si yo no necesito para mi cerebro algún medicamento. No en todos los casos, en algunos casos sí, porque eso me puede desencadenar un sentimiento de soledad y me puede llevar a la depresión. La depresión puede tener su origen orgánico, como dije, en el cerebro, o puede tener también un origen emocional. Puede ser fisiológico o puede ser psicológico. Hay otro factor también que determina el sentimiento de soledad, que es nuestro temperamento. Nuestro temperamento. Hay 4 temperamentos: melancólico, flemático, sanguíneo y colérico, y son totalmente diferentes. Todos nosotros tenemos un temperamento. Todos nosotros, un temperamento básico y después uno que le acompaña. Y hay ciertos temperamentos que tienen la tendencia a sentirse solo, deprimido. El melancólico, por ejemplo, se queda triste de acuerdo a la brisa, a cómo está el sol, si está el tiempo nublado. Es una persona muy sentimental, melancólico. Tiene muchas virtudes, pero tiene también su problema en cuanto a sentimiento de soledad. El flemático, por ejemplo, es una persona que no se hace problema por nada, como siempre digo cuando explico. Ve que está cayendo la luna sobre la tierra y dice, mirá, se está cayendo la luna. Y otro de otro temperamento se enloquecería y saldría corriendo. El flemático es tranquilo como agua de pozo, como se decía antiguamente. Flemático. Tiene muchas virtudes también los flemáticos. Está el sanguíneo. El sanguíneo es una persona que busca amistad, buenas relaciones. No puede estar solo. Enseguida busca ser amigo. Es un parlachín, es un conversador. Y está también el colérico. El colérico generalmente predomina el capricho. Es tosudo, es caprichoso. Alguien le dice, mira, eso no te conviene hacer. No, yo lo voy a hacer. Pero me di las consecuencias. No, ya decidí que lo voy a hacer. Y se va y lo hace y fracasa. Y después de un tiempo se da cuenta que debió haber tomado en cuenta los consejos que le dieron. Ahora, siempre tenemos uno que domina y otro que le acompaña. Es bueno saber cuál es mi temperamento. El temperamento uno lo hereda de los padres. Yo no decido qué temperamento tener. Eso lo heredé de mis padres. Cada uno de nosotros heredó. Pero hay otro factor, que es el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es el medio en que te criaste. Cómo te trataron en tu familia, te dieron cariño, te dieron con un palo, no te dieron afecto, fueron duros contigo. Así que puedes ser 2 personas con un mismo temperamento, pero de acuerdo al ambiente social, la familia, el trabajo, el ambiente, el barrio donde se crió, tiene después un carácter diferente. ¿Me explico, hermano? El carácter no se trae, se adquiere, es la mezcla del temperamento más el ambiente, forma el carácter. Y después está la personalidad, que a veces habrás escuchado. ¿Qué es la personalidad? ¿Es lo mismo que el carácter? Nada que ver. ¿Es lo mismo que el temperamento? Nada que ver. La personalidad es una fachada, es una careta. Es lo que yo me muestro ante la gente, que puede ser genuina. Puede ser que yo me muestro tal cual como soy. O ante la gente me puedo mostrar muy amoroso, muy amable, pero en mi intimidad o en mi vida privada puedo ser todo lo contrario. Es una ficción, eso es la personalidad. Entonces, no es lo mismo el temperamento, el carácter y la personalidad.
¿no es cierto? Cuando uno estudia los personajes bíblicos, todos tuvieron su temperamento. Es bueno saber. Yo en una época le hacía a los hermanos que querían saber su temperamento, le hacía un test para saber qué temperamento tiene, porque es fundamental saber qué temperamento tengo y qué temperamento tiene mi cónyuge, mi hijo, mi padre, para entenderle por qué reacciona, cómo reacciona. Porque a veces no entendemos, pero ¿cómo este no se mueve? ¿Cómo es tan apocado? Y a lo mejor es un flemático, ¿no es cierto? Y después dice, pero vos sos uno que te llevas el mundo por delante, y a lo mejor es un colérico. Y entonces ya tenemos, nadie elige su grupo sanguíneo, ¿verdad? ¿Qué grupo sanguíneo? Tu RH, positivo, negativo, nadie escoge. El temperamento nadie escoge, eso se hereda de papá y mamá. Pero luego es modificado de acuerdo al ambiente donde yo me crié y cómo me formé. Eso constituye el carácter. Y la personalidad, como yo me muestro. Bueno, entonces de acuerdo al temperamento uno puede también tener sentimiento de soledad o no. Depende del temperamento. Por eso es bueno. Alguna vez si querés te puedo hacer el test, porque eso te va a también marcar cuál es tu tendencia para tu ministerio, para servir a Dios. Cada temperamento tiene sus partes positivas, sus virtudes y sus partes negativas. Hay que trabajar con las negativas para que pueda rendir más. Te voy a poner un ejemplo bíblico. Por ejemplo, Moisés subió a la cumbre del monte Sinaí, estuvo 40 días con Dios, ayunando, hablando con Dios, bajó con las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, y cuando vino, bajó y se encontró que su hermano Aarón estaba promoviendo el becerro de oro y todo el pueblo estaba desenfrenado en plena idolatría. ¿Te acordás lo que hizo Moisés? Tiró las tablas, ¡pah!, y la rompió. ¿Qué razón tenía de hacer eso? Era temperamental el hombre, ¿no es cierto? Creo que era melancólico, mezclado con colérico probablemente, ¿no es cierto? Otra ocasión Dios le dijo, ve y habla a la roca para que dé agua. Y él se va a la roca y en vez de hablarle, ¡pah!, le da un latigazo, una vara. Eran reacciones propias de su temperamento. Y le costó caro, muy caro. No pudo entrar a la tierra prometida, por ejemplo. Y a nosotros también nos puede jugar una mala pasada nuestro temperamento. Y Dios puede transformar nuestro temperamento totalmente. Cuando nosotros nos ponemos bajo el poder del Espíritu Santo, nuestro temperamento va a ir cambiando. No de hoy para mañana, pero todos los días. Tenemos que descubrir cuáles son las flaquezas de cada temperamento. Y el temperamento es otro factor que puede determinar tus sentimientos de soledad o mi sentimiento de soledad. Por lo cual los especialistas recomiendan una serie de medidas para combatir, prevenir el sentimiento de soledad. Esto dicen los especialistas, no lo dice la Biblia, todavía no te mostré lo que dice la Biblia. Primero, fortalecer la autoestima, fortalecer la autoestima. A ver, te lo voy a decir palabras más claras. Hay hermanos que dicen, ¿podés hacer eso? No, yo no puedo, yo soy incapaz de hacer eso. ¿No sabés manejar el celular, la computadora? No, eso yo no sé hacer, yo soy un inútil. Jamás digas esas cosas, porque vos te estás creyendo una persona totalmente inútil. Te estás echando maldición encima. Eso yo no sé hacer. Todos somos capaces de hacer cualquier cosa. ¿Se escuchó bien? Todos somos capaces de hacer cualquier cosa. Ahora, si uno es negativo, no, esto yo no puedo hacer, aquello yo no sé hacer, yo no sé. Y le estamos ofendiendo a Dios. Le estamos diciendo, sin palabras, Dios, mirá, creaste este inútil, inservible. Pero dice que cuando Dios creó al hombre, dijo que era bueno, muy bueno. Y Dios te miró y te ama y te dice que sos muy bueno. Eso no quiere decir que esté ok, 10 puntos. Tenemos que mejorar con la ayuda del Señor. ¿Sí o no, hermano? Muy bien. Entonces, fortalecer la autoestima. Nunca más diga, yo no puedo, yo no sirvo para nada. Te estás echando maldiciones encima. 2, ampliar la red de amigos. Ampliar la red
de amigos. Tenés que no ser amigo de todo el mundo, pero tener por lo menos un grupo confiable, con quienes compartir tus penas, tus dolores, tus circunstancias difíciles. El que vive solo se siente solo. Entonces tenemos que compartir la vida con otras personas, ampliar la red de amigos, tener más contacto con las personas. La iglesia es el lugar apropiado para tener contacto con la gente. Pero si yo, cuando se está haciendo la oración final, mientras se está orando y todos están cerrando los ojos, yo digo, miro la puerta y fulano desapareció. No, hermano, la iglesia tiene que tener coinonía, tiene que tener buenas relaciones. Esa es la iglesia, comunión quiere decir coinonía. Entonces tenemos que aprovechar la bendición de pertenecer a una iglesia. O podemos estar en una iglesia y no conocer a nadie, ser un anónimo total. Y el hermano fulano, no sé, yo ni le conozco, ni sé cómo se llama. Tenemos que empezar a aprender porque somos una familia. Y en la familia, fíjate si no vas a saber el nombre de tu hermano, el nombre de tu papá. Todos tenemos que conocernos de a poco. Ampliar la red de amigos, tener más contacto con las personas, hablar de lo que sentimos y pensamos. Tenemos que hablar con las personas, decirle, mira, me siento así, ¿qué te parece? Y a veces nuestros pensamientos son muy subjetivos, es mi parecer, no es la realidad. Y otro te va a decir, no, te parece, pero no es como vos pensás. Aprender a escuchar a otros, aprender a escuchar a otros. A veces yo hablo y quiero que me escuchen. Pero para uno no sentirse solo tengo que aprender a escuchar a otro. Esto según los especialistas, pero desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva espiritual, hay otras prácticas que necesitamos cultivar y yo creo que estas son las más importantes. Jesús conoce más que nadie lo que es la soledad, más que nadie, porque comenzó su ministerio público, ¿dónde? ¿Dónde comenzó Jesús su ministerio público? En el desierto. Yendo al desierto donde el diablo lo puso a prueba. Fíjate vos la soledad de Jesús. 40 días estaba ahí solo, sin ningún ser humano. Si conoció la soledad, fue Jesús. Estuvo 40 días sin comer y cuando más hambre tenía, el diablo le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Jesús podía haber hecho eso, porque él con su sola palabra podía convertir todas las piedras en panes. Pero ¿qué hubiese pasado? Él se hubiese sometido a la autoridad del diablo. Entonces él no le hizo caso. Y ahora sí vamos a una cita bíblica. En Mateo 4:4. Mateo 4:4. Leemos. Pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. En otras versiones dice de la boca de Dios. Pero es lo mismo. Entonces, el hombre no solo sirve o vive de los alimentos para su estómago, para su cuerpo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús venció la soledad y derrotó a Satanás, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo pasás por día con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo te sentás, meditas? Yo leo, 10, 15 capítulos de la Biblia por día, pero eso no me alimenta, eso me da un conocimiento bíblico. Pero para yo alimentar mi ser interior, tengo que tomar un versículo, 2, 3, un pequeño pasaje, y no solo leerlo, sino meditarlo. ¿Qué me dice Dios a mí? Y eso lleva tiempo. No es lo mismo leer para conocer la Biblia que leer para alimentarme de la Biblia, a meditar en la palabra de Dios. ¿Y cómo encuentro esos pasajes? Bueno, yo te cuento cómo lo hago yo. Yo le pongo en Google, en mi teléfono, y le aprieto el microfonito y le digo versículos sobre la soledad. Y me despliega una serie de versículos que Dios es mi compañero, que Dios es mi amigo, que Jesús me acompaña. Ahora, antiguamente se usaba una concordancia, pero eso se demora mucho. Hoy la tecnología nos favorece para encontrar pasajes bíblicos al instante. Cuando Jesús finalizaba su ministerio, experimentó una terrible soledad en el huerto de Getsemaní.
Él se fue a orar. ¿Qué le dijo a los discípulos? Pueden orar conmigo, pueden velar y orar 1 hora tan siquiera. Y se fue y oró y vino. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. Fue por segunda vez, vino y ocurrió lo mismo. Fue por tercera vez, vino y encontró lo mismo. ¿Cómo se habrá sentido Jesús en los momentos cruciales de su ministerio? Solo, completamente solo. Y dice que Dios envió un ángel para fortalecerlo. Dios siempre va a enviar algo a tu vida y a mi vida si nosotros estamos en dependencia del Señor. Y eso no era nada. Eso era la gran lucha en Getsemaní. Y estando en la cruz, cuando Él cargó allí con nuestros pecados, los tuyos y los míos, en Mateo 27:46, dice, a esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactaní, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta Dios el Padre lo abandonó a Jesús. ¿Habrá sentido soledad Él? Totalmente. Fue la única vez donde Dios el Padre lo abandonó, porque en ese momento Dios no tolera el pecado. Y en ese momento, ahí estaban tus pecados y los míos cargando sobre Jesús. Así que Jesús conoce más que nadie lo que es estar solo. Indudablemente Él es el que más nos puede ayudar en nuestra soledad y en nuestro sentimiento de soledad. Y quiero leerte y compartirte, ya casi concluyendo, una gran promesa que hace Dios en Isaías 41:10. Isaías 41:10, Dios dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Hay 2 expresiones que a mí me llaman la atención. Yo estoy contigo y yo soy tu Dios. Y en otro salmo, el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Así que, hermano, la palabra de Dios, la compañía de Dios, la oración donde le entrego todas mis cargas al Señor, hace que mis sentimientos de soledad vayan desapareciendo. No es suficiente creer en Dios. Es necesario tener una íntima relación con Él por medio de Jesús. Hay muchísima gente que se suicida y creen en Jesús. Y hay muchísimos cristianos que creen en Jesús, pero se sienten deprimidos, solitarios, se sienten mal. Es necesario, primero, si nunca lo recibimos, invitarlo a vivir en nuestro corazón. Como Señor, como Salvador, como mi buen pastor. Y si ya lo hemos recibido, acordate de esto, en tu cuarto de oración, entregarle cada día mi sentimiento de soledad. Y vamos a empezar a disfrutar de su dulce amistad, su dulce compañía. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra te dice y me dice.